Las ampollas pueden aparecer entre el 20 al 70% de los corredores dependiendo de la distancia. Las ampollas definitivamente son una de las causas principales de molestia en los corredores, independientes si son triatletas o si son corredores aficionados o profesionales. Son dolorosas, limitantes y lo peor son frustrantes porque pueden en ocasiones hacer que un entrenamiento, todo un plan de entrenamiento de varios meses se vea frustrado a la hora de una competencia, una participación. Mi nombre es Jesús Miranda Bolívar, médico especialista en medicina del deporte y esto es Triatlón Conciencia. Y hoy les voy a compartir este tema importante para todos los corredores. Esto va dedicado a mi equipo de entrenadores de deportistas del Tri Conciencia Team by Jesus. Esto es Triatlón Conciencia, donde se entrena con pasión y se mejora conciencia. En esta presentación tocaré de una forma breve y rápida estos tres conceptos: cómo se producen las ampollas, cómo las podemos prevenir y, en tercer lugar, cómo las podemos tratar. Las ampollas se producen básicamente por dos mecanismos: zonas de presión y zonas de fricción. El lugar más común en las zonas de presión es la base de los metatarsianos, como ven en la imagen. Es el sitio de apoyo cuando corremos. También pueden suceder en la base de nuestros dedos o incluso en la parte posterior, dependiendo de nuestro tipo de pisada. También es muy común encontrar ampollas en las zonas de fricción del pie con el calzado. Estoy hablando en la parte posterior del pie. Hay una zona que se llama el calcáneo que puede hacer fricción con el calzado. También pueden aparecer en las zonas de fricción de la base del quinto o del primero metatarsiano y producir ampollas, voy a mostrar acá, de fricción en la parte superior de los dedos. Las ampollas se producen de una forma sencilla de comprender. Imagínense acá esta zona como les estoy mostrando mi camiseta. Si el impacto, la fricción, como se muestra acá en la imagen A, es una compresión constante, pues no va a haber unas fuerzas de cizallamiento que produzcan una ampolla. Cuando las fuerzas de cizallamiento se dan en dirección contraria, si pasa esto, como estoy mostrando acá en la imagen, una fuerza va en una dirección, la otra fuerza va en la otra, el tejido empieza a sufrir, se empiezan a romper estas estructuras que están entre un tejido y otro, y en esa zona se acumula el líquido. Eso es lo que nosotros conocemos como una ampolla. Básicamente es la separación de un tejido donde se acumula líquido y, dependiendo de la gravedad, ese líquido puede llegar a desprender, hacer tanto que se puede llegar a desprender el techo de la ampolla. Puede llegar a haber una pérdida de piel. Se producen por varios mecanismos. Básicamente acá les muestro uno, es adaptación. Nuestro cuerpo poco a poco se va adaptando al impacto, a la presión, a la fricción. En la medida en que vamos entrenando y nuestro cuerpo se va también acondicionando a la velocidad, a la técnica de carrera, hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que obviamente no utilizamos mientras estamos caminando, e inclusive a ciertas velocidades hay ciertas partes del pie que apenas comenzamos a utilizar. Entonces el entrenamiento es el principal factor, la falta de adaptación, y obviamente con una mejor adaptación el riesgo de ampollas va a ir disminuyendo. No quiere decir que no vaya a estar. En segundo lugar tenemos la humedad. La humedad no solamente es causada porque nuestra piel se moje, sino también por la cantidad de sudor que produce nuestro cuerpo, nuestro pie. Además de eso, dependiendo de la temperatura, del calzado que utilicemos, la humedad va a ser mayor. Esa humedad va a aumentar las zonas de fricción, las fuerzas de cizallamiento, y por ende va a hacer que se produzcan más fácil ampollas, ya sean de presión o de fricción. Las medias, si utilizamos unas medias inadecuadas, unas medias que dejan pliegues, unas medias que hagan mucha fricción, pueden facilitar también el desarrollo de las ampollas. Y tenemos otro factor, como es el
calzado, el terreno o entre otros. Cuando hablo del calzado, hablo de calzado inadecuado, calzado muy apretado, calzado que tenga tejidos o pliegues o costuras en la parte interna que puedan aumentar las zonas de fricción, zapatos que no nos sirven. En ocasiones las partículas, como ven en la imagen, a veces las partículas de las pistas de atletismo que en ocasiones pueden dejarnos este material sintético dentro del calzado, también puede ser un elemento que nos puede afectar y que nos puede aumentar el riesgo de una ampolla. Y también tenemos otros factores ya como el terreno. Sabemos que el trail, las carreras en terrenos inestables, obviamente va a hacer que nuestro pie dentro del calzado se pueda mover más fácil y también aumentar el riesgo de estas ampollas. Acá está la clasificación de las ampollas. Van desde una piel normal donde no hay ampolla hasta una ampolla ya muy grande con restos de sangre dentro de ella, inclusive puede estar infectada. En estos estadios quiero hacer énfasis en este que es el hot spot, que es donde todavía no se ha desarrollado la ampolla, pero ya sentimos esa molestia, ese ardor, esa sensación de calor en esas zonas de presión. Lo ideal es detectar estos cambios pequeños para evitar que se nos pase a una ampolla que todavía no está rota o una ampolla donde ya el techo se rompió. Eso es muy importante. El objetivo es evitar que la ampolla se le desprenda el techo y se pueda infectar. Y eso lo vamos a tener en cuenta para ahora en las recomendaciones de qué hacer en caso tal de que nos aparezca una ampolla. ¿Cómo prevenirlas? Hay unos elementos claves que son, uno, mantener la piel seca. Si somos personas que sudamos demasiado por alguna razón o que durante el recorrido estamos echándonos agua constantemente, pues hay que evitar que caiga específicamente sobre los pies. También evitar la presencia de partículas desde que nos calzamos, desde que preparamos, por ejemplo, nuestro calzado cuando estamos haciendo una transición en triatlón que salimos del agua. Si sentimos alguna molestia dentro del calzado, ya sea un pliegue o ya sea una partícula pequeña, hay que tratar de evitarla porque sabemos que esa molestia puede ocasionarnos una ampolla. Mantener lubricadas las zonas de fricción. Hay ciertas personas que por su anatomía siempre van a tener zonas de fricción, como les decía, en la parte posterior del pie, en el Aquiles. Entonces lo ideal es utilizar algunos lubricantes tipo vaselina o hay algunos lubricantes comerciales para deportistas que también van a ayudar. Se aplican principalmente en el dorso del pie o en el talón. Generalmente no utilizamos lubricante durante el entrenamiento para la zona de la planta del pie. Sí lo podemos utilizar después de que entrenamos, nos lubricamos bien los pies como para que ellos se recuperen. Obviamente, muy importante el tema de tener un calzado adecuado, con ajuste adecuado, ni mucho ni poco. O sea, tener un calzado que esté fit y que nos permita ser muy fluidos, pero que no nos moleste. Para eso es importante escoger, ojalá, un calzado que no tenga muchos pliegues o que no tenga pliegues idealmente. Algo también importante es remover los callos. Los callos en ocasiones pueden ser un signo, pueden afectar la estructura del pie, su anatomía y producir asimetrías que van a llevar también a zonas de fricción. Dentro del cuidado básico de nuestro pie está el corte de las uñas, mantener unas uñas en un adecuado corte, de modo que cuando se hace el impacto, pues esas uñas no pellizquen la piel, porque ese pellizcamiento también produce una fricción y también hace que hayan ampollas. Otra de las estrategias importantes para prevenir es utilizar unas medias deportivas de alta tecnología de baja fricción que son especializadas para correr. Hay personas que no las necesitan, hay personas que se han habituado con sus medias, pero debemos saber que existe este tipo de tecnología que nos puede ayudar a tener unos pies mejor cuidados. Para las personas que sudan demasiado e idealmente para todos, pero hay algunas personas que no los utilizan,
Los antitranspirantes o los polvos son muy útiles para evitar que haya exceso de humedad. Hay que tener en cuenta que los antitranspirantes o los polvos en ocasiones pueden producir pequeñas partículas y esas partículas estorbarían antes producirnos mayor fricción. Eh, el, el mecanismo por el cual todas estas estrategias son útiles es porque causan una doble capa. Básicamente es evitar que la fricción sea entre mi pie y el calzado, sino que hay una capa intermedia que evita esa fricción excesiva directamente sobre mi piel. Y una estrategia muy importante que quiero mencionar acá tiene que ver con el tape de baja fricción. El tape de baja fricción básicamente es un vendaje que se coloca en las zonas de mayor riesgo de aparición de ampollas, como son en la base, por debajo del primer dedo, en la cabeza del quinto, eh, en la base, perdón, del primer metatarsiano y en la base del quinto metatarsiano. Para este tape generalmente recomendamos una tela, generalmente esta microporo o fixomul, son telas muy delgadas que evitan esa fricción. Se ha demostrado que en corredores de ultramaratón pueden prevenir hasta el 40% de las ampollas, lo cual es un dato muy importante. Hay que tener en cuenta evitar pues que se formen pliegues, hay que entrenarlas también como cualquier estrategia, aprender a utilizarlas en caso tal de que yo sea una persona con riesgo de ampollas. Hay personas que han corrido miles de kilómetros y nunca han tenido una ampolla, entonces no tienen por qué utilizarla, pero para algunas personas va a ser muy útil. Ahora bien, ¿cómo tratar las ampollas? En primer lugar, sugiero que cualquier molestia, cualquier sensación anormal puede ser un hot spot, que es el inicio de una ampolla. En ese momento hay que tratar de evitar la fricción. Para eso están también el tape. El tape es muy útil tanto en estadios tempranos como en estadios tardíos. En segundo lugar, corregir los factores predisponentes. Y yo ya sé cómo es mi sudoración, sé dónde tengo zonas de fricción en mi calzado, si yo sé a qué terreno me voy a exponer, entonces debo de corregir esos factores predisponentes para evitar el desarrollo de este problema. Mantener muy limpia la piel, no solamente secar, sino también quitar todas las partículas que nos pueden afectar. En los casos, por ejemplo, de los triatletas es muy importante que cuando salen del agua a hacer la transición, eh, nosotros somos aficionados, entonces nos podemos tomar el tiempo de quitar, de secarnos y limpiarnos rápidamente las partículas que tengamos en el calzado, así sea para montarnos en bicicleta, porque puede quedar una partícula ahí y en la transición al atletismo seguir con esa partícula y después producirnos una lesión. Importante, si aparece la ampolla, no quitar la piel. Hay que evitar quitar esto porque ya sabemos que aumenta el riesgo de infección. Si tenemos una ampolla, para poder tratarla debemos de limpiar muy bien la zona alrededor, como les decía, para evitar la infección. Solamente el drenaje se puede hacer en algunos casos específicos. No tenemos que drenar todos los casos, no, simplemente descubrir la ampolla y el líquido se va a absorber por sí solo. Lo mismo, inclusive el hematoma también se va a absorber por sí solo y no es necesario drenarlo. La piel es nuestro tejido de protección y eso es muy importante dejarlo claro porque es muy común ver cómo se quitan sin adecuado cuidado la piel o se hace el drenaje. Lo ideal entonces es colocar un tape, un tejido de protección, pueden ser los mismos que utilizamos de forma preventiva, aunque también en el mercado existen algunos tejidos especiales para cubrir las ampollas. Cuando coloquemos esto, obviamente, hay que evitar los pliegues porque esos pliegues pueden producir mayores ampollas y es muy importante en caso tal de que hayan signos de infección, como que esté rojo, caliente,
que empiece a supurar, empezar a antibióticos. Eso solamente en los casos necesarios. En la mayoría de los casos, con la limpieza suficiente, una ampolla, el tratamiento generalmente dura entre 3 a 5 días. Durante ese tiempo se puede continuar entrenando, pero si se cubre el tejido. Si no se cubre el tejido, el riesgo es que la ampolla que está en hot spot pueda progresar a una ampolla ya con un hematoma, y eso pueda afectar el tejido, puede aumentar el riesgo de infección. Bueno, esas son las recomendaciones que les doy en el día de hoy para las ampollas. Cualquier duda, cualquier información que se me haya quedado por fuera, cualquiera de estas cosas, me pueden dejar por acá una nota. Esto es Triatlón Conciencia. Espero que esta información les sea muy útil. Hasta pronto.